Bueno, vamos a arrancar entonces con el sistema digestivo, intestino delgado. Ya ustedes nos hablaron muy bien sobre esto, algunos más fluidamente que otros, pero todos nos hablaron de esta temática. En conclusión, pues así como ustedes dicen, se divide en tres partes, ¿verdad? Principalmente. Una, lo que es el duodeno como tal, que es la primera porción o primera parte del intestino delgado, que a su vez se va a subdividir en otras porciones. Luego tenemos al yeyuno y al ilion, que allí, bueno, hay unos, para poder delimitarlas es bien difícil. No hay algo anatómico que nos los delimite, pero a veces a través de las asas, como van las asas, bueno, depende de eso también de que si tenemos en un paciente en cirugías, dependiendo de qué eh, las asas, de qué manera están ubicadas y qué patología llevó a ese paciente a cirugía, porque también entonces allí cambian. Estas son las porciones más móviles, la de yeyuno e ilion. Entonces ellas varían mucho. En los libros pues nos hablan de unas ciertas cositas, pero cuando nos vamos a la realidad pues encontramos otras que se disponen de un poco diferente, pero hay cositas que sí nos dicen y que son especialmente, nos van a servir para saber más o menos en dónde estamos. De ello vamos a hablar de las generalidades, las porciones, las relaciones, la irrigación, el drenaje venoso y la inervación. Aquí tenemos ese duodeno, ¿verdad? Que su nombre significa lo que son los traveses de dedos. Un través de dedo, eso es lo que significa ese nombre de duodeno. Entonces que son 12 traveses de dedo, o algunos dicen 12 pulgadas, alrededor de 25 o 30 centímetros. Bueno, eso depende de cómo lo veamos, también depende de cada individuo cambia. Lo que sí es muy parecido es esta forma que él tiene y sus porciones en las que se divide. Esta zona, que es el duodeno, es bien importante porque allí comienza lo que es la absorción a nivel del intestino delgado. Allí se absorben aminoácidos, se absorben disacáridos, se absorbe hierro, electrolitos, agua también se absorbe. Allí se mezclan, como ustedes nos dijeron, los jugos pancreáticos con lo que es la bilis y lógicamente el quimo que viene desde el estómago, que se formó aquí en el estómago y luego pasa a esta zona. Ese quimo que viene aquí trae un pH ácido, supremamente ácido. Por eso esta zona de aquí, miren que la primera porción del duodeno, los pliegues, no hay tantos pliegues en ellos, porque esta zona está bastante recubierta con células caliciformes productoras de moco que ayudan a recubrirla así de bastante moco, así como hacían también la parte terminal del esófago. ¿Se acuerdan de la parte terminal del esófago? Entonces, aquí también hay bastante producción de moco para tratar de evitar que ese pH tan ácido, estamos hablando de pH de 3 a 5, vaya a dañar las paredes y ocasione lo que se conocen como úlceras gástricas. Entonces, esta zona, aquí debe haber bastante glándulas productoras de moco, glándulas caliciformes. En esta zona también siguen las glándulas caliciformes porque aquí sigue el quimo, y ya cuando llegamos aquí que el páncreas vierte su contenido, y recuerden esto también, así como el estómago, él vertía su contenido de acuerdo a los alimentos que nosotros consumíamos, igual hace acá el páncreas, de acuerdo a los alimentos que consumimos, a los que pensamos, a los que imaginamos. Así también él prepara lo que se conoce como jugo pancreático, que es todas esas secreciones que constan de enzimas proteolíticas, enzimas que degradan almidones y las que degradan también lípidos.
Además de eso, ese jugo pancreático es rico en bicarbonato, que es lo que va a amortiguar a ese pH ácido de 3 a 5. Recuerden que el bicarbonato es una base fuerte. Cuando se juntan, hacen lo que es el amortiguamiento o solución buffer, como usted le quiera decir, y eso el pH lo lleva a un pH casi neutro. ¿Ok? Entonces le disminuye este pH y eso permite que se dé de mejor manera la absorción. Bueno, aquí hablaron también de estos pliegues de la mucosa, los pliegues de Kerkri, que después también hablaremos de ellos, eh, también conocidas bueno, algunos le dan el nombre de válvulas también, en algunos libros aparece, pero en la mayoría aparecen como pliegues. Bueno, aquí vemos la situación de este señor, nos vamos otra vez a los cuadrantes y nos damos cuenta de que este señor, miren, aparece una porción pequeña, ¿sí? En en el epigastrio, perdón, aparece también en el hipocondrio derecho una parte en el flanco, miren, y una parte en el mesogastrio. Entonces, miren que su ubicación con esa forma de C que tiene, aparece en todos estos cuadrantes, a ver sea un poco. Bueno, aquí vemos donde comienza ese duodeno como tal, desde el esfínter pilórico, desde la unión duodeno, eh, desde la unión eh, pilórica, ¿sí? Aquí con el esfínter pilórico, desde ahí se inicia hasta terminar en la unión duodeno-yeyunal o flexura o ángulo duodeno-yeyunal, no sé, depende de qué bibliografía ustedes revisen. Este órgano es retroperitoneal, ¿verdad? Salvo la primera porción que es un poco, pertenece está cubierta por peritoneo como tal, pertenece a esa bolsa peritoneal. Pero el resto es retroperitoneal. Aquí lo vemos, mírenlo, retroperitoneal como tal y una porcioncita aquí que se eleva, que es anteroperitoneal. Esos son los traveses de dedo. Recuerden que esto no es más que dedos atravesados. Eso es lo que significa eso de traveses de dedo. Entonces, en salud, cuando hablamos de esos traveses de dedo, hay que siempre recordar que son dedos atravesados. Como cuando van a colocar el brazalete para la toma de la presión arterial, entonces le dicen que más o menos 2 traveses de dedo, entonces 2 dedos atravesados. Eso es más o menos por encima del pliegue del codo. Los medios de fijación. Entonces, este duodeno va a tener unos medios de fijación. Esos medios de fijación van a estar dados principalmente por el ligamento este que tenemos aquí, que es el ligamento hepatoduodenal, ¿sí? Este ligamento hepatoduodenal que pertenece a lo que es el epiplón menor. Algunos dicen que no se puede llamar ligamento porque tiene vasos dentro. Bueno, pero la verdad es que se ha llamado hace bastante tiempo como ligamento y todavía se hace. Este ligamento contiene dentro de él lo que es la tríada portal, donde aparece el colédoco por delante, ¿sí? La arteria hepática por detrás y luego en la parte posterior la vena porta, que sería esta azulita que está acá. Esa es la famosa triada hepática que aparece ahí o pedículo de fijación del hígado. También le va a servir como medio de fijación el conducto colédoco, el conducto pancreático principal o de Windsor, el conducto pancreático accesorio de Santorini también le va a servir como medio de fijación. Aquí también lo que es la cabeza del páncreas con su proceso unciforme también le va a servir como medio de fijación. Y lógicamente la hoja parietal del peritoneo, que también va a servirle de fijación. Posee 4 porciones, que se denominan porción superior, la más
porción superior descendente, la porción inferior y la ascendente. Bueno, algunos libros le dan esta clasificación. Hay otra clasificación que es la de esta superior, también le dan el nombre de bulbo duodenal. A esta descendente le dan también el nombre de vertical por su posición, también le dan el nombre de porción renal porque tiene relaciones con el riñón derecho. A esta inferior le dan el nombre también de transversa porque se ubica así transversalmente. Le dan el nombre también de horizontal porque está de manera horizontal. Y a esta última sí le dan el nombre de ascendente o porción final, que termina aquí a nivel de esta flexura, la flexura duodeno-yeyunal, donde se junta con el duodeno con el yeyuno. Aquí a este nivel aparece también otro elemento de sostén, de fijación, que es el ligamento de Treitz o ligamento duodeno-yeyunal también. Este ligamento aquí en esta zona es lo que me dice, ¿se acuerdan cuando hablábamos al principio de la topografía? Desde allí hacia abajo es lo que llamamos vías digestivas bajas o inferiores, y desde allí hacia arriba y atrás serían las vías digestivas altas o superiores. Bueno, aquí tenemos como, miren, todo esto que tenemos es peritoneo parietal que se adosa a la pared posterior de la cavidad abdominal, y allí van a estar cubiertas, miren cómo están cubiertas por ellos, por este peritoneo, porque este órgano es retroperitoneal en su gran mayoría. Dirección y división, bueno, su dirección es una dirección que va primero desde la izquierda hacia la derecha, luego de arriba hacia abajo y luego de derecha a izquierda, para luego tomar hacia arriba y hacia la derecha, un poco con una inclinación hacia la derecha, para formar la flexura duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. Topográficamente también se dice que esta parte, la parte superior, la primera porción, se corresponde con la vértebra L1. Y esta parte, que sería la parte más inferior, que es esta que tenemos aquí, que por eso se le da el nombre de inferior, porque es la parte más inferior a la parte horizontal, tiene relación con la lumbar 3. ¿Ok? Ahora, hay que anotar que este ángulo de Treitz está ubicado en la lumbar 2. Esa es su relación con la lumbar. Bueno, relación no, esa es su ubicación topográfica, tomando como referencia la columna vertebral. Entonces, lumbar 2, porque algunos le dan que se inicia en L1, pero no, en L1 se inicia es la primera porción o porción bulboduodenal. Bueno, sigamos entonces con las relaciones. Entonces vamos a encontrar, miren sus relaciones, va a estar relacionado anteriormente, tendrá unas relaciones anteriores, tendrá unas relaciones posteriores, tendrá unas relaciones laterales, unas relaciones mediales. ¿Ok? Entonces vamos a ver las relaciones de la primera porción. Entonces aquí tenemos la primera porción, que es esta, hacia arriba, va a estar relacionada con el epiplón menor, más exactamente con el ligamento hepatoduodenal. Allí se va a formar este triangulito que está aquí, que es eh, el triángulo que forma lo que es la vena porta, por un lado, el conducto colédoco y el borde superior de ese duodeno.
se conoce con el nombre de triángulo interporto coledociano, perdón, con la cosa del coledociano. Este triángulo tiene una importancia que en el centro de él va a pasar lo que es esta arteria, que es la arteria gastroduodenal, que es rama de la arteria hepática, de la hepática propia como tal. La de la hepática común, la gastroduodenal. De allí, bueno, encontramos hacia posterior, vamos a encontrar en la cara posterior lo que es la arteria gastroduodenal, ya como tal, que pasa por detrás de ella, la arteria hepática, la vena porta, que también está posterior, y lo que es el colédoco. ¿Okay? En su cara anterior, Profe, sí, cuéntame. profe, usted está señalando las arterias, es que a mí se me, como que no se mueve nada, entonces no entiendo. No, es que las arterias están, si tú las miras, pues aquí el colédoco, pero ella va hacia atrás, va por detrás, porque estamos hablando de la parte posterior. Entonces, en esta imagen, lo que nada más nos hacemos como la imagen de que está por detrás, porque ellas en realidad van tal por detrás, ¿entiendes? Mira, acá en este recuadrito acá pequeñito, aquí medio se ve con una transparencia que va por detrás del colédoco, ¿sí? Entonces sería relación posterior. Lógicamente aquí también, recuerda que viene la vena porta que estaría por aquí detrás y ella va en esta zona y va bajando aquí donde ella se forma a este nivel, es que ella se va a formar de la unión de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. Entonces me van a formar a la vena porta aquí en esta partecita aquí por detrás del duodeno. Entonces por eso se dice que tiene relación con la vena porta, colédoco y lo que es la arteria hepática. ¿Cuál es la arteria hepática? La arteria hepática primitiva o común. ¿Sí? Eso es parte posterior. En la parte anterior, esta que tenemos aquí, entonces aquí como el hígado se quitó, pues no lo vemos, pero entonces si el hígado lo dejáramos, mírenlo aquí, el hígado, entonces quedaría haciendo relación, teniendo relación con el lóbulo cuadrado del hígado, que estaría en esta porción, y con la vesícula biliar. Su relación inferior ya sería con el epiplón mayor, mírenlo aquí, con parte de ese epiplón mayor, o también aumento mayor, no sé. Epiplón, recuerden que es el nombre nuevo, el más reciente, porque anteriormente se le conocía como aumento. Y también tiene relación, aquí lo vemos, con el páncreas, ¿verdad? Con la cabeza del páncreas, con parte de ella. Esas serían sus relaciones, la de la primera porción. Aquí encontramos el triángulo interporto coledocociano. Este señor, miren lo que está formado. Aquí vemos esto azulito que está aquí detrás, que es la vena porta, forma un lado, el conducto colédoco forma el otro lado y el borde superior de el duodeno como tal y parte también del píloro van a formar el borde inferior y en el centro de ese triángulo va a pasar la arteria gastroduodenal. Aquí es la primera rama que ella da, la gastroduodenal, después que sale de la hepática, da esta primera rama que es la rama supraduodenal, que está en la parte superior, que irriga esa primera porción del duodeno. Nos vamos con la segunda porción que tenemos aquí, que es esta, la porción descendente o segunda porción, o porción también se le llama renal, porque miren cómo está ella en relación con el riñón del lado derecho. Entonces ella va a tener unos límites. El lateral, por ejemplo, lateral izquierdo, va a estar en contacto, que sería esto, con lo que es el páncreas como tal, la cabeza del páncreas, y estaría en contacto con la ampolla de Vater, ¿sí? Que
es donde drenan el conducto. Normalmente, bueno, la mayoría de las veces drenan ahí juntos el conducto colédoco y el conducto de Windsor o conducto pancreático principal. También estaría en contacto con ese conducto pancreático y con el conducto pancreático accesorio, que él va hacia arriba y termina en lo que es la carúncula, que ahorita la veremos, carúncula o papila menor, se conoce así también como papila menor, y la de la ampolla de Vater, la papila mayor. Después hablaremos de ella de mejor manera. Bueno, también tenemos en su cara posterior, o sea, hacia la porción posterior, vamos a encontrar, miren, parte de lo que es el riñón derecho, el pedículo renal, aquí lo logramos ver aquí como transparente, el pedículo renal, porque recuerden que este órgano es aún más retroperitoneal. Este pedículo renal, esto sería la pelvis renal como tal, que va a formar lo que es el pedículo junto con la arteria y la vena renal y los nervios también que penetran a este nivel. Vamos a encontrar también esa pelvis se va a ir transformando, se va adelgazando y se transforma en lo que se conoce como uréter. Y sería entonces también relación posterior, el uréter derecho. Además de eso, vemos aquí esta gran vena que ya la conocemos, que es la vena cava inferior, y entonces va a estar también relacionada hacia la parte posterior con ella. También tenemos el psoas mayor, el músculo psoas mayor, que bueno, aquí no lo vemos, pero recuerden que él está formando la pared posterior, pertenece a lo que es los músculos de la pared posterior del abdomen, como son el cuadrado del abdomen o cuadrado de los lomos y el psoas mayor. A veces en algunas personas aparece el psoas menor, pero básicamente son ellos los que forman esa pared posterior de la cavidad abdominal en cuanto a la parte muscular, pues. Entonces también está en relación con ese músculo psoas mayor, que ese músculo psoas mayor viene de una forma oblicua, viene de la línea media y va separándose de ella hasta que forma lo que es el psoas ilíaco cuando ya se une al ilíaco como tal. Esa misma angulación es la que debe llevar este riñón. El riñón derecho y bueno, el izquierdo también lleva la misma inclinación del psoas, pero lógicamente del psoas izquierdo. Ese músculo psoas le da ese eje, esa inclinación que tienen los riñones. Si ustedes notan, y bueno, aquí nos estamos adelantando algo que sería del sistema renal, pero este riñón está más hacia la línea media, su polo superior, mientras que el polo inferior está más separado de esa línea media que iría más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces es por eso, porque ella lleva ese eje que tiene también el músculo psoas mayor. Lógicamente este músculo no va a estar adosado o pegado a ella, sino que va a estar separado por una fascia. Como siempre hemos visto, la fascia, cómo están separando, aquí aparece la fascia retroduodenal, que también se conoce como fascia retroduodeno-pancreática, porque está allí como en la parte posterior y está entre el duodeno y el páncreas como tal. Hacia su cara anterior vamos a encontrar, miren aquí iría lo que es el mesocolon. Vamos a ver si recuerden que el mesocolon iría aquí el colon transverso y ese mesocolon me está sosteniendo, iría aquí más o menos a lo que es el colon transverso. También aparecerá peritoneo parietal, que estará en contacto con él, que es esto transparente que vemos, ¿bien? El peritoneo parietal. Bueno, la vesícula biliar, pero en la porción superior es que está un poco allí la vesícula biliar, un poco la flexura hepática, sí, del colon derecho, o, o flexura o ángulo hepático del colon también, o flexura eh, derecha del colon, como ustedes le quieran decir. Y lógicamente va a estar en contacto también hacia su cara anterior con lo que son las asas intestinales que están aquí. Recuerden que cuando nos hablan de asas intestinales hacen alusión al resto de asas del intestino delgado. Y en su parte inferior, su borde inferior,
va a estar en contacto con asas intestinales también, con lo que son asas yeyunales más que todo. La tercera porción, que sería la porción horizontal o porción inferior, también le dan el nombre. Esta porción hacia su cara anterior tiene unas relaciones bastante importantes. Tiene a lo que es la raíz del mesenterio como tal, que, que se va dirigiendo desde esta zona de la flexura duodeno-yeyunal hasta lo que es la unión del ileón con el ciego. Hasta esa zona va a ir esta raíz del mesenterio. Cuando vimos topografía de abdomen, ¿se acuerdan que hicimos la división y hablábamos también de esa raíz que aparece en ese espacio submesocólico o inframesocólico, como usted le quiera decir, a ese espacio, y lo divide también en dos? Entonces, esa es esa raíz de mesenterio. Entonces, esa raíz de mesenterio, la raíz del mesenterio, va a estar también relacionada con ello y lógicamente lo que va dentro de ella, que dentro de esta raíz, que son los vasos, la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior, que son estas. Recuerden, la vena, la arteria siempre más medial y la vena siempre más lateral o más externa. Y aquí se forma algunos le dicen compás, otros le dicen pinza, que es esta que vemos aquí entre lo que es la aorta abdominal, que sería esta, y la arteria mesentérica superior. Entonces, aquí se forma, miren, este espacio, que es conocido como pinza o compás mesentérico, y que por él va a atravesar esta porción, la porción horizontal o inferior del duodeno, y por encima de él va a estar también atravesando lo que es la vena renal, pero la vena renal eh, del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, va a estar la vena renal. Esta pinza, como su nombre lo indica, prácticamente está como pinzando estas estructuras. Si este ángulo se reduce, va a generar un síndrome llamado como síndrome de Wilkie, que, que no es más que hace una compresión tanto de la vena renal que va a poner en jaque pues al riñón izquierdo, y también una compresión de lo que es el duodeno, esta porción, poniendo en jaque también lo que es la absorción y la digestión como tal, el tránsito intestinal. Bueno, de importante eso está ahí en lo que es la cara anterior. En la cara posterior, pues vamos a encontrar también, miren, los mismos elementos, la vena cava, ¿sí? Vena cava inferior, la arteria aorta, también miren cómo pasa por detrás. Vamos a encontrar en su límite superior lo que es la cabeza del páncreas y parte de su proceso unciforme también por allí. Y en su parte inferior continúa la aorta, la arteria aorta como tal, la cava inferior, y también lo que son las asas intestinales. En su cuarta porción, que ya es la porción ascendente o porción terminal, allí que es donde se une con el yeyuno, en esa unión duodeno yeyunal. Vamos, denme un segundo, alguien está escribiendo, vamos a mirar qué le dice. Alguien me escribe, pero me escribió acá al privado.
Bueno, listo. Discúlpeme a veces. Listo, estamos compartiendo, ¿verdad? Sí, Se ve la pantalla de YouTube. sí se ve. Sí, ahora sí, profe. Ok, listo. Bueno, seguimos entonces con la cuarta porción. Esa cuarta porción, que ya hablábamos de ella, donde se une con el yeyuno como tal, va a tener también unas relaciones anteriores con la raíz del mesocolon, porque recuerden que el mesocolon llega hasta esa flexura o ángulo duodeno yeyunal. Entonces va a estar relacionada con esa raíz del mesocolon transverso, con el colon transverso también, que vendría aquí por encima. Aquí lo han quitado, mírenlo acá, está quitado. Aquí lo levantaron y acá lo han quitado. Pero él vendría por aquí, entonces hace también relación anterior. Y va a tener relación con las asas intestinales, que serían estas asas, que vendrían colocadas en esta porción aquí. Entonces va a tener relación con ellas también. En cuanto a su parte posterior, va a estar en relación con el pedículo renal, pero ya no del riñón derecho, porque miren que ya estamos hacia la parte izquierda, sino con la del riñón izquierdo. Y al igual, ese pedículo renal va a estar formado por la pelvis renal, por la arteria renal y la vena renal, además de los nervios que por allí también ingresan. También va a estar también entonces con ese estrechamiento de la pelvis que se va a conocer con el nombre de uréter. Ok, nos vamos para la parte lateral derecha. En la parte lateral derecha va a estar relacionada con el páncreas, también con la cabeza del páncreas, el proceso unciforme, la arteria mesentérica superior, miren allí, y la vena mesentérica superior también. Ellos hacen parte de ese mesenterio. Hacia la parte lateral izquierda va a estar relacionada con el arco vascular de Treitz, que es este que tenemos aquí, este arco vascular de Treitz. Miren lo que es un arquito que se forma, y eso está formado por la arteria cólica izquierda, que es esta que viene aquí, saliendo, que es rama de la hipogástrica, de la mesentérica inferior. Mírenla. Y la vena mesentérica inferior también como tal, que viene aquí, en esta zona. ¿Ok? Entonces eso es el famoso arco vascular de Treitz. Allí, cuando revisemos peritoneo bien, nos daremos cuenta de que aquí en estos hay unos pliegues y unos repliegues y hay unas entradas para unas fositas o cavidades que están acá, que ahora mismo no los voy a llenarles tanto la cabeza de eso para que recuerden lo que les hemos dicho. Aquí tenemos entonces la flexura duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz o ángulo duodeno-yeyunal. Aquí vamos a encontrar el ligamento de Treitz, ¿verdad? Que es un repliegue que está allí, que también por él transcurre el famoso músculo de Treitz, que es un músculo digástrico, o sea que tiene dos vientres y una zona tendinosa aquí en el centro. Y él está dividido eh, en un músculo principal, en fascículo principal y en un fascículo accesorio. El fascículo principal se dirige desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta el pliegue lateral del hiato aórtico, que sería este. Recuerden, el hiato aórtico, que es el hiato que está aquí se ve de mejor manera, mírenlo cómo se dirige. Este es el hiato aórtico del diafragma. Entonces este sería el pilar lateral, este sería el pilar medial. Aquí ya tiene dos pilares. Allí, hacia esta zona, llega en lo que es el fascículo principal. Desde allí, entonces parte lo que es el fascículo accesorio, y ya ese va hacia el pilar medial, pero ya de lo que es el pilar medial del hiato esofágico. Ya este es esófago como tal. Entonces esa también es la manera como se fija esa porción allí. Bueno, también tenemos
las relaciones peritoneales, pues vamos a tenerla, que ya la hablamos, de todos modos vamos a recordarla, con el epiplón menor, que sería todo esto, incluyendo el ligamento hepatoduodenal, que básicamente él es el que hace esa relación. También tendremos el peritoneo parietal, que está aquí por encima de ello, que recuerden que este órgano es parietal en esta porción y ya aquí es retroperitoneal, perdón, en esta zona. Y lo que tenemos también es el páncreas, como tal, el peritoneo, hay un peritoneo pancreático que está por acá, que también hace parte de él. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Bueno, por aquí no lo vemos, pero eso que está cubriendo a esa cabeza del páncreas, que le da esa brillantez, ¿se acuerdan que es el peritoneo visceral de ese páncreas? También está relacionado con el duodeno como tal, y entonces hace esas relaciones peritoneales de ese peritoneo pancreático. Los conductos, entonces hablemos de los conductos. Vamos a tener el conducto colédoco, que en su momento, por ahora lo vamos a tratar simplemente así como colédoco. Cuando veamos las glándulas anexas, entonces ya haremos la salvedad y veremos cómo se forma, ¿ok? Lo que es la vía biliar como tal. Ahora no quiero, ¿cómo sería la palabra? Poder trastornarlos tanto con eso. En su momento veremos cómo se forma. Ellos tienen una manera de formarse y esos casi siempre se repite esa formación. Hay algunos casos en que varían ciertas cosas. Listo, pero entonces tenemos el conducto colédoco que viene de esta manera y se va a unir junto con el conducto pancreático principal o de Windsor. Aquí en esta zona, que ustedes ven que se está dilatando, esta zona dilatada va a recibir el nombre entonces de ampolla de Vater, o también conocida como ampolla hepatopancreática. ¿Por qué? Porque viene un conducto hepático y un conducto pancreático. ¿Listo? También tenemos el conducto accesorio o de Santorini, mírenlo por aquí, que también va a llegar a lo que es la segunda porción del duodeno. Y allí va a drenar a través también de una papila o carúncula, que ahorita veremos. Esos son los conductos que están ahí, entonces el conducto pancreático accesorio. Bueno, aquí los tenemos, aquí tenemos el páncreas, tenemos el conducto pancreático. Como miren, estos conductillos van recogiendo lo que es jugo pancreático de todos los acinos del páncreas y lo van depositando aquí en el páncreas. Recuerden que el páncreas es una víscera mixta que tiene función exocrina y endocrina. Esta sería la función exocrina. Y entonces se va a dirigir y se va a unir lo más común que ocurre en un 75-80% de las personas. Ocurre esto: se juntan el colédoco y el conducto pancreático principal o de Windsor y van a formar de esta unión esta dilatación que se ve aquí como un bulbo, que se conoce como ampolla de Vater o ampolla hepatopancreática. Mientras que miren el otro conductillo, el accesorio de Santorini, lo va a drenar, normalmente lo hace solo, en una porción más superior. Pero la papila es una papila más pequeña, por eso se conoce como papila menor también. Aquí las vemos, estos son los sitios donde drena. La papila mayor, que es la inferior, que es esta, es donde va a drenar el conducto pancreático y el conducto colédoco de su unión. Lo que es la ampolla de Vater drena a través de esta papila o carúncula duodenal mayor o papila o carúncula mayor. Y esta, que es la menor, por donde drena el conducto pancreático accesorio o de Santorini. Aquí lo vemos de una manera más microscópica, en un dibujo. Pues vemos esto que ustedes ven, estas fibras que ven aquí rojitas, es porque esto hace parte de lo que es el músculo. Este músculo liso, que tiene aquí el conducto pancreático. Por eso él entonces puede dilatarse y contraerse. De ahí que se produzcan los famosos cólicos estos a nivel del colédoco, por obstrucción o
Bueno, generalmente es por obstrucción, por cálculos, por coledocolitiasis. Ok, pero entonces aquí tenemos este músculo que tenemos aquí, miren, que es este músculo que sería como músculo esfinterio, el músculo que va a hacer el esfínter del colédoco, esfínter del colédoco, también conocido antiguamente como esfínter de Oddi. Por el lado del conducto pancreático principal, vamos a encontrar también un músculo que es mucho más pequeño, músculo esfinterio, que es el esfínter del conducto pancreático principal. Y luego, cuando ya pasan a la ampolla de Vater, la propia ampolla va a tener un músculo que es también un esfínter, que será el esfínter de la ampolla de Vater. Aquí se ve de mejor manera, miren, desde donde comienza en el colédoco este esfínter. Miren en cambio desde donde comienza del conducto pancreático principal. Y cuando están en la ampolla de Vater, miren cómo ese músculo las fibras son mayores. Esto sería la papila mayor o duodenal mayor, como ustedes le quieran decir. La irrigación del duodeno, bueno, la irrigación de este duodeno va a estar dada a través de la arteria gastro, mira que dicen gastroduodenal. Entonces esa gastroduodenal, que es esta rama que sale aquí de la hepática común, miren que ella se va hacia abajo y ella va a dar 4 ramas. La primera rama que da, la da allí casi que apenas se bifurca, o sea, apenas se crea esa rama, da su rama, que es la rama supraduodenal, la que va para irrigar lo que es la primera porción del duodeno, básicamente. Y luego sigue hacia abajo como gastroduodenal, hacia abajo y por detrás. Recuerden que ya es relación posterior. Luego también se va a dividir allí en una arteria pancreatoduodenal, porque va tanto para el páncreas como el duodeno. Pancreatoduodenal posterior, que es esta que vemos, que está como más clara, esta, que está más lateral también, y ella está posterior, entonces, posterior al duodeno. Y esta que tenemos aquí, que sería la pancreato duodenal, también la anterior sería esta. Ambas están en la parte superior, entonces se les da el nombre de arteria pancreatoduodenales superiores. Una será posterior o antero-posterior y otra será, perdón, una será superior y posterior a la vez, llamada postero superior, y otra será anterior y también superior, entonces se le dará el nombre de antero superior. ¿Listo? Ellas deben anastomosarse con otras ramas que también van hacia tanto al páncreas como al duodeno, que son ramas de la arteria mesentérica superior. Y estas dos ramas, mírenlas aquí, una es anterior también, esta que está más coloreada, más oscura, y esta que es más transparente sería la posterior. ¿Okay? Entonces ahí tenemos ellas, que es lo que ellas como están por debajo, miren, serán inferiores. Entonces se les da el nombre de arterias pancreatoduodenales, pero como son inferiores, entonces a la posterior se le va a dar el nombre de postero inferior y a la anterior se le va a dar el nombre de antero inferior. Ambas se van a anastomosar con su correspondiente superior. La antero superior se va a anastomosar con la postero inferior. Perdón, con la antero inferior. Y me van a formar el arco, el arco pancreatoduodenal superior. Mientras que la pancreatoduodenal postero inferior se va a anastomosar con la pancreatoduodenal postero superior y me van a formar el arco pancreático duodenal inferior. ¿Ok? Eso es lo que me van a formar los dos benditos arcos. Eso
la irrigación como tal de todo el duodeno. De allí salen todas esas ramas que ellas dan otras ramitas que van irrigando. En cuanto a, bueno, aquí vemos, lo vemos de otra manera. Aquí vemos que el estómago lo elevamos, entonces estamos viendo la gastroduodenal, cómo va hacia la parte inferior. Y de esa manera me va dando irrigación. Aquí vemos la postero superior, que sería esta, porque esto sería la parte posterior. Ok, la estamos elevando. Ok, cómo se junta con la postero inferior. Tenemos también aquí, lo vemos de la misma manera, esta sería la mesentérica superior. Aquí tenemos de dónde sale la gastroduodenal y cómo me va dando la rama. Miren. Aquí tenemos el drenaje venoso, que es muy parecido. También aparecen las venas pancreatoduodenales, que son estas, pancreatoduodenales. Esta es la gastroepiploica, la vena gastroepiploica, que se va a unir con la pancreatoduodenal, miren, y van a drenar a la mesentérica superior, a la vena mesentérica superior, que luego drenará a la vena porta. Y también va a recibir parte de lo que es la vena prepilórica, que aquí no se ve. Vamos a ver, no, acá está. Que ella viene de esta zona, mírenla aquí, la vena prepilórica, esta que está aquí, pero ella, bueno, es una ramita, esta no es, que toma hacia el píloro y ella drena también. A partir de esa vena es que drena la parte superior, ¿se acuerdan de la supraduodenal? Arteria. Entonces todo eso que ella irriga va a drenar a través de la vena prepilórica. Aquí sí la vemos, miren aquí. Esta es la vena prepilórica. Mientras que esta es la gastroduodenal, la vena gastroduodenal. Ese pedacito. En cuanto a la inervación del duodeno, tenemos que tiene la inervación simpática y parasimpática, ya lo hemos visto antes. El plexo celíaco juega aquí un papel importante, que ya lo conocemos. Está formado por estos ganglios, los ganglios celíacos, que reciben inervación de estos de los nervios esplácnicos mayores y menores, y también reciben inervación parasimpática de lo que son los troncos vagales, tanto anteriores como posteriores. Pero sobre todo estos ganglios reciben es del posterior o dorsal, y desde ahí se van a dirigir hacia el duodeno como tal. Listo. ¿Hay alguna pregunta? La tengo acidez. Bueno, chicos, aprovechemos y vámonos con intestino delgado, yeyuno e ilio. Bueno, la función del yeyuno y del ilio también es absorción. Aquí en el yeyuno se absorben mucho más cosas, ¿sí? Se absorben disacáridos, ácidos grasos, monoglicéridos, fosfatos, vitaminas, calcio, magnesio, electrolitos, agua. Se absorbe también parte de hierro, que no aparece así como en el duodeno, también se aparece. En el ilio, la absorción de la vitamina B12 a partir del factor intrínseco que ustedes saben que se origina a nivel de estómago. Y también en el ilión ácidos biliares. Además de eso juegan un papel importante en la parte inmunológica a través de las placas de Peyer, que luego veremos. Se dice que ese intestino, ese resto del intestino delgado total mide alrededor de 6 a 8 metros. Algunos dicen que 9 metros, eso depende también de muchas cosas, pero en realidad es bastante largo. Más largo que el intestino grueso como tal. Es continuación del estómago, ya eso lo sabemos. Comienza en el esfínter pilórico también. Se une al ciego, el intestino grueso, se une a través de lo que es la válvula ileocecal, que aquí también hay una discrepancia anatómica. En algunos dicen que sí, otros dicen que no, que lo haces al colon ascendente y no al ciego, pero bueno, hay libros que todavía dicen que al ciego, entonces podemos seguir tomando esa
de esa manera. Las porciones, pues ya las conocemos. La porción duodenal, duodeno, primera porción. Aquí le pintamos, esto está de amarillo, el yeyuno, y tenemos el íleon. Recuerden que aquí no sabemos muy bien dónde termina uno y dónde comienza el otro. Importante pues que ellos van siendo como un embudo, comienzan anchos y luego van adelgazándose hasta llegar a esta porción del íleon, la porción terminal, que es más delgada que el resto, ¿cierto? Allí tenemos que está cubierto por lo que es el delantal de los cirujanos o peritoneo. Ahí, la bolsa aumental, sí, peritoneo también es lo que me está cubriendo esta zona de acá. Si la levantamos, luego vamos a encontrar debajo todas estas que se conocen como asas intestinales. Aquí encontramos, mire, donde se está uniendo con el yeyuno con el duodeno. Esta sería la flexura duodeno-yeyunal. Vemos que eso está enmarcado, miren, ese intestino delgado está enmarcado en este gran cuadro que se conoce como cuadro cólico, porque miren que está enmarcado lo que es ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto sigmoide, lo están delimitando, ¿sí? Entonces aquí encontramos que el yeyuno es la parte más proximal de los dos, ya sabemos también eso. El ilion, por lo tanto, va a ser el ilion la más distal. Van a estar suspendidos por el mesenterio. Fíjense que no hablamos de fijos, sino suspendidos, porque ellos en realidad, como el mesenterio a este nivel tiene una hoja muy amplia, entonces le da bastante movilidad, de alrededor de 20 centímetros. Entonces estas asas son muy móviles, por eso ya están en constante movimiento. Hay algunas diferencias. Se dice que el yeyuno es más corto que el ilion. El ilion es más largo. El ilion ocupa las 3/5 partes de esos 6 a 8 metros, mientras que el yeyuno ocupa las 2/5 partes solamente. Tenemos que, se dice que también que el yeyuno va desde lo que es el cuadrante superior derecho hacia el cuadrante superior izquierdo. De esa manera se dirigen sus asas, mírenlo. Por eso aquí tienen ese colorcito, este color que tiene más oscurito, que se debe a la irrigación. Entonces miren cómo va dirigiéndose hacia ese lado. Además de eso, si vemos esas asas intestinales, ellas tienen más bien una dirección horizontal o algunas veces oblicua, más no verticales. Por el contrario, el ilion, perdón, va desde el cuadrante inferior izquierdo hacia el cuadrante inferior derecho. Fíjate que hace lo contrario. Y sus asas van en sentido más vertical y oblicuo, ¿ok? Que horizontal. También tenemos que es más vascularizado el yeyuno y el ilion es menos vascularizado, y por eso lo del tono que tiene aquí. Además de eso también el yeyuno presenta sus paredes. Cuando hablamos de las paredes, ya ustedes saben que es la luz, son mucho más gruesas. Aquí no está. Son mucho más gruesas que si hacemos un corte transversal de estas asas, nos damos cuenta de que sus paredes son mucho más gruesas que las paredes del ilion. Y tienen un mesenterio. El que tiene el yeyuno es más delgado porque carece de grasa, mientras que el que tiene el mesenterio, que tiene el ilion, es mucho más grueso porque tiene grasa. De hecho, tiene hasta unas borlitas aquí no se ven, unas borlas lipídicas que son de grasas que allá en la parte terminal junto a lo que es el ciego, por allá, aquí en esta zona, que a veces se confunden con la grasa que tiene también el intestino grueso. Tenemos entonces sus relaciones anteriores de ambos. Se relacionan con el epiplón mayor o aumento mayor, o, o bolsa mental, o aumento mayor,
También se relaciona pasándolo a él, pues con lo que es la pared abdominal desde adentro, la cara interna de la pared abdominal, los músculos que la forman, esa pared abdominal, esos músculos anchos y músculos planos también, perdón, anchos y largos, como son los rectos abdominales, lo que son transversos, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, ¿verdad? Tenemos también en la parte posterior, estará la pared abdominal posterior, ahí estará la aorta abdominal, aquí sí la podemos ver, esa aorta abdominal que siempre va bajando por esta zona. Tenemos a la vena cava inferior, también a los riñones, porque recuerden que ellos son retroperitoneales, mientras que el yeyuno y el ilio son peritoneales, están dentro del peritoneo. Tenemos también a lo que es el duodeno, miren, parte de ese duodeno, porque recuerdan que él hacía también, tenía relaciones con esas asas intestinales. Entonces esa parte posterior de ellos, esa cara posterior, va a estar también relacionada con el duodeno. Va a estar relacionado también con el colon ascendente, con parte de él, con el colon descendente y lógicamente con el ciego. ¿Okay? Esto lo vemos aquí, mírenlo, cómo está relacionado. Tenemos también que hacia su parte superior va a estar el colon transverso y el mesocolon transverso, que aquí vemos la raíz de ese mesocolon, mírenla. Aquí iría la raíz de ese mesocolon transverso. Tenemos también lo que es el colon sigmoides, que está hacia la parte ya inferior. Vamos a verlo acá. Aquí estaría el colon sigmoides. El recto también estaría en esta zona. Hacia esa parte inferior también va a estar relacionada, pues, además con el recto, va a estar relacionada con la vejiga y el recto en el varón. Y en la mujer con el útero, la vejiga y el recto, ¿sí? También con los ligamentos anchos. Ligamentos uterinos anchos, que son estos que están aquí no se ven muy bien, que van hacia el útero, aquí no se ven muy bien, en otra imagen lo mostraremos de mejor manera. Hacia la parte lateral derecha, pues hacia la parte lateral derecha estará el colon ascendente, ¿sí? Y los músculos de la pared anterior, que ya lo hemos mencionado, que son estos que están aquí. Hacia la parte lateral izquierda vamos a encontrar el colon descendente y los músculos de la pared anterior, donde aparecen los músculos oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso. Constitución anatómica, pues aquí vemos los pliegues conniventes o pliegues circulares o también del Kerkring, que ya ustedes nos hablaron de ello y nos dijeron que nos ayudaba a mejorar, a ampliar lo que es la superficie para que los alimentos pasen por toda esta superficie y su absorción, su aprovechamiento sea mucho mejor. Vemos también que hay gran cantidad de vasos linfáticos. Miren, hay muchos más linfáticos que arterias, vasos arteriales y vasos venosos. Y eso es debido a la absorción que se da aquí, porque se necesita de este sistema linfático para la absorción eso creo que lo vieron el semestre pasado, para grandes macromoléculas. Cuando vamos a pasar cosas muy grandes, no pueden pasar a través de los poros de los capilares, y entonces se utiliza el sistema linfático, y luego eso se regresa al sistema venoso a través de lo que es los conductos torácicos y la gran vena linfática. Aquí tenemos el mesenterio, miren esa raíz del mesenterio, cómo se origina desde esta zona del ángulo de 3, miren cómo se origina y va hasta esta zona que es donde se une el ilion con el ciego. Y esto me va a dividir, ¿verdad? Me va a dividir en dos compartimentos que ya nosotros los vimos. Uno supra mesentérico, esta raíz, y uno infra mesentérico. Tenemos también que este mesenterio, además de tener la raíz, también va a tener un borde libre que es adherente a las asas intestinales, que lógicamente entonces va a ser más largo, y eso le da esta porción, esta hoja, que va a ser una hoja bastante amplia, miren, parece un abanico,
que tiene alrededor de 20 centímetros de ancho. Ese borde que también se conoce como borde visceral, borde adherente. Ahora, esto me está dividiendo, miren, en dos hojas. Una hoja que sería más hacia lateral y superior, entonces lateral superior o superolateral, y una hoja más inferior y lateral izquierda. Entonces, lateral izquierda, inferolateral izquierda y superolateral derecha. Ahora a nosotros nos interesa, lógicamente, esta. Ahora nos interesa esta, la que está hacia la parte derecha. ¿Qué contiene ese mesenterio? Ya hemos hablado de eso. Contiene los vasos mesentéricos superiores, tanto la arteria, que siempre es más medial, y la vena, que siempre es más lateral. Y de ahí van a salir las ramas que van a irrigar a todo ese yeyuno e ilio. Aquí vemos cómo aparecen los pliegues de Kerkry, o los pliegues conniventes, como le quieran decir, que aquí parece que no estuvieran presentes, pero sí lo están. Esto es ilio y esto es yeyuno. Aquí vemos lo de la grasa. Miren la grasa que aparece en el mesenterio. Aquí es menor, aquí está en mayor cantidad. También aquí vemos que aparecen más estos arcos vasculares, que son las arterias arqueadas o arcuatas, que están en mayor cantidad de esos pliegues arqueados que acá. ¿Ok? Entonces, eso también hace que la vascularización aquí pues sea más reducida, porque estos son mucho más pequeños, menores en diámetro. Aquí encontramos las placas de Peyer. Miren, aquí tenemos una, que son importantes para la presentación de antígenos al sistema inmunológico. Bueno, la raíz de ese mesenterio comienza mucho más atrás. Aquí en esta porción, miren, ella viene de mucho más atrás, esta raíz del mesenterio, y va a terminar en lo que es la articulación sacroiliaca derecha. Ahí a este nivel termina esa raíz. Aquí lo vemos en un corte sagital. Estamos viendo, este es el mesenterio. Mírenlo cómo él está sosteniendo estas asas intestinales. Ese mesenterio, ¿ok? Aquí también lo vemos, esto es derecho. Aquí tenemos la vena cava. También sabemos que es derecho porque recuerden que esto sería colon, esto también colon. Y el colon, al igual que el intestino delgado, lo que es intestino grueso, también comienza mucho más ancho y termina mucho más delgado, como un embudo también. De hecho, por eso está más echado hacia lo que es el yeyuno hacia la parte derecha. Va desde derecha hacia la parte izquierda. O sea, por esa razón también aquí vemos cómo está ese mesenterio, tomando los diferentes órganos. Y vemos el pedículo que está en él, la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Aquí vemos la cava y la aorta, columna vertebral. ¿Listo? Aquí está la trascavidad de los epiplones, que está aquí en esta zona. Bueno, entonces aquí vemos la irrigación del yeyuno y del ilium. Entonces, esa irrigación básicamente está dada por la arteria mesentérica superior. Miren allí donde viene esta mesentérica superior. Y acuérdense de aquí donde está haciendo el gancho o pinza de Wilkie, que también se conoce con ese nombre. Aquí aparecen las ramas yeyunales y las ramas iliares. Luego de esas ramas yeyunales va a haber, miren, estos arcos aquí donde se forman lo que son las arterias arqueadas, que se van a anastomosar con las arqueadas del lado contralateral que tienen aquí, y de ellas se van a formar las arterias rectas, que en sí van a ser las que van a irrigar al intestino delgado, tanto al yeyuno como al ilio, sabiendo que al yeyuno la irrigación es mucho mayor que en el ilio. El drenaje venoso pues está a cargo también de la arteria mesentérica superior. Aquí la tenemos, y viene también dado por primero serían las venas rectas, porque viene de regreso, serían las venas rectas, las venas arqueadas y las venas yeyunales y las iliales. Todo esto va a drenar, recuerden que
la vena mesentérica superior se junta con la vena esplénica para formar lo que es la vena porta. Entonces todo eso va a drenar hacia la porta. Aquí también vemos una cosita que se me olvidó decirle. Este sería la arteria iliocólica, que es esta, que es una rama que da aquí, mirenla, la iliocólica. Es una rama que da la mesentérica superior al final, que esta arteria va a formar también unos pliegues, allí se forman ahí a través de se va a formar unos pliegues que luego veremos cuando veamos epiplón, que no será hoy porque ya se nos está acabando el tiempo, entonces eso quedará para después. No se preocupen que eso no va a entrar en nada de lo que no hemos visto, no entra en el parcial. Y aquí tenemos entonces esa vena iliocólica, que también viene aquí subiendo, que se va a juntar con ella. ¿Okay? Estas son, las otras serían venas cólicas, igual que estas serían arterias cólicas, que lógicamente van a ir a irrigar el colon. Aquí tenemos la inervación del yeyuno, está dada básicamente, bueno, llegando aquí al plexo celíaco, ya como vimos los nervios esplánicos mayor y menor, que son estos que vienen desde T5 hasta T11, vienen y llegan aquí a lo que es el ganglio celíaco. Luego parte, miren, bajan a lo que es el ganglio mesentérico, perdón, hasta aquí, hasta el mesentérico superior, que está aquí, allí debajito, que esto sería el ganglio mesentérico superior, y desde allí se dirige hacia lo que es el intestino delgado como tal, a yeyuno y a ilio. También va a recibir ramos parasimpáticos que vienen desde los troncos vagales, y miren, parte de ellos van a llegar también al ganglio celíaco y parte van a pasar al ganglio mesentérico superior, y desde allí se van a dirigir también al yeyuno. Ya sabemos que el parasimpático va a producir aumento, va a actuar sobre el sistema nervioso entérico, que también este señor hace parte de él, ganglio mesentérico superior, hace parte de este sistema nervioso entérico, haciendo que actúe sobre ellos el simpático y el parasimpático, que ya lo vimos. Entonces el parasimpático producirá aumento de la motilidad a través del plexo de Auerbach o plexo muscular, y el plexo de Meissner, actuando sobre el plexo de Meissner, el parasimpático va a producir aumento de la secreción, plexo de Meissner o plexo submucoso, y el plexo de Auerbach o plexo mientérico. Así es la cosa. También el simpático, pues actuando sobre ello, el simpático va a disminuir la motilidad intestinal y va a disminuir también la secreción. Aquí tenemos unas diferencias entre el yeyuno y el ilio. Miren que aquí sí vemos lo que es esto yeyuno. Miren las paredes del yeyuno, son mucho más gruesas que las paredes del ilio. Aquí aparece la longitud de 2.5. Bueno, aquí las placas de Peyer aparecen solo en el ilio. Aquí están puestas como si aparecieran en los dos, pero solo están presentes en el ilio. Listo, entonces aquí vemos el calibre, como el yeyuno es más la luz del yeyuno pues es más amplia, ¿sí?, que la del ilio. Su grosor también, el grosor será mucho mayor. Recuerden que es como un embudo que va haciéndose menor cada vez. Los pliegues aparecen en mayor cantidad en el yeyuno, en menor cantidad en el ilio, pero aparecen también. La vascularización es mayor en el yeyuno, por eso el color más rojizo, y menor en el ilio. Hay mayor número de arcos vasculares en el ilio, y en el yeyuno hay menos, también lo miramos. Los tamaños de los vasos rectos son menores en el ilio, porque como tienen varios como estratos de estos arcos vasculares, entonces como viene desde acá, al final las arterias rectas van a ser mucho más cortas, mientras que estas van a ser mucho más largas.
La disposición de las asas también, yeyuno son más horizontales, ilion son más verticales. Y el contenido graso en el yeyuno, en el mesenterio del yeyuno exactamente, es menor. Mientras que en el ilion es mayor y aparecen las borlas adiposas en esta zona. Listo, chicos. Entonces, terminamos a tiempo allí.